Éxodo capítulo 32. Terminamos las instrucciones y los mandamientos acerca del tabernáculo. Dios termina toda esa parte. Dios le da a Moisés las tablas de la ley, escritas por él mismo. Y en este capítulo se nos narra algo muy vergonzoso. Son 3 puntos que quiero enfatizar rápidamente. Primero, Moisés tarda en descender del monte. Así dice, Moisés tardaba en descender del monte, dice el texto. Y por esa causa, los hijos de Israel, los judíos, hicieron un becerro de oro. Es increíble que unos días antes ellos habían visto la gloria de Dios, ellos habían escuchado, la voz de Dios, y después de 40 días, como ellos se desesperaron, su impaciencia los llevó a pecar. Eso es una lección para nosotros que batallamos mucho con la paciencia. La impaciencia nos lleva a pecar. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El retraso de Moisés, según los tiempos de los judíos, porque ellos ya decían ya es tiempo. Pero ¿quiénes eran ellos para determinar cuándo era tiempo y cuándo no? Es algo que debemos, repito, aprender. Número 2, el segundo punto que quiero enfatizar es la actitud de Aarón. Dice este capítulo que los hijos de Israel fueron con Aarón y dijeron, como Moisés se ha tardado, seguramente ya se murió este hombre. El texto lo declara como algo despectivo que se hablaron acerca de él. Y le dicen a Aarón, haznos unos dioses. Y dice el texto, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, es decir, los aretes, quítenselos y tráiganmelos. Esto realmente es impactante cómo Aarón, en vez de mantenerse firme ante la enseñanza que ya había recibido de parte de Dios, él fue uno de los que subió con Moisés y se acercó al monte. Sin embargo, Aarón quiere complacer al pueblo. Y esa es una de las tentaciones de todo cristiano y de todo líder cristiano, que tendemos a querer complacer a la gente en vez de complacer a Dios. Y esto le pasó a Aarón. Entonces Aarón se siente obligado, ¿verdad?, a fundir el oro y a hacer el becerro de oro. Y cuando ve la respuesta del pueblo, no tan solo él se siente como que halagado, porque dice que además de eso hizo un altar, edificó un altar. Ese no se lo pidió el pueblo, él salió de él. Hizo una ceremonia y sacrificaron para este becerro de oro. O sea, ya era bastante malo que el pueblo alabara el becerro de oro. Pero ya lo que hace Aarón de honrar y santificar al ídolo con un sacrificio es increíble. Dice ahí también la Biblia que el pueblo se levantó a regocijarse. Esta es una manera pues elegante de hablar de un pecado de inmoralidad sexual. Es decir, comieron gula, bebieron hasta emborracharse y tuvieron inmoralidad sexual. Todo esto alrededor de ese becerro. Bueno, todo esto con el permiso y la bendición de Aarón. Más adelante, cuando Moisés confronta a Aarón, le dice, no se enoje mi señor. Imagínese esa respuesta. Es decir, que Aarón no tenía idea del pecado tan grave que había cometido. Ya sea por insensatez, por necedad o porque era un hombre muy liviano, no lo sabemos, pero así hay gente que no sabe, no se da cuenta o no quiere darse cuenta de la gravedad de su pecado. Este pecado era tan grande que ese día murieron 3,000 hombres. Moisés rompe las tablas de la ley no como una acción de ira, no, él estaba haciéndoles ver que estaban rompiendo el pacto con Dios. Y después manda a matar 3,000 hombres, 3,000 personas que eran los que habían participado en esto y eran también los líderes que habían encauzado al pueblo a pecar. Por último, número 3, hay una frase ahí que dice que Dios se arrepiente. Bueno, tan grave era este pecado que Dios declara que los iba a destruir a todo el pueblo.
Y hay gente que dice que como Dios ahí dice que se arrepintió de esto por la intercesión de Moisés, que entonces Dios tiene que arrepentirse de su maldad y cosas de esas. No, yo quiero aclararlo. Este es un lenguaje antropomórfico, es decir, es un lenguaje que atribuye características humanas a Dios con el fin de que nosotros entendamos. En este caso, Dios quiere que entendamos la gravedad del pecado, tanto que dice así, Él quiso destruir el pueblo, pero Él sabía que no lo iba a destruir. Él no se arrepintió porque Él no los iba a destruir, pero quedó escrito así para que entendiéramos, repito, la gravedad del pecado. Dios no es como que decide una cosa y luego se arrepiente, no, si no dejaría de ser Dios. Pero usted va a encontrar en la Biblia de este tipo de lenguaje, repito, para que podamos entender y comprender. Moisés intercede por el pueblo, lo que hace ver de Moisés un corazón sensible a pesar del pecado del pueblo, que es lo que Dios quiere formar en nosotros, un corazón de intercesores con amor, con misericordia. Tanto así que Moisés le dice, quítame del libro de la vida. Si los vas a destruir, quítame del libro de la vida. Dios, en su misericordia, le da una oportunidad más a este pueblo, aunque queda escrito que pagarán por este pecado. Se estaba refiriendo a que no entrarían a la tierra prometida. No porque Dios no quisiera, sino porque el pueblo era muy, muy rebelde. Y ya en este capítulo empezamos a ver el nivel de su rebeldía.